Bueno, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar en este nuevo ciclo de entrevistas a grandes personalidades de la Argentina y el mundo. Mi nombre es Gabriel Poza Rovecci y en este caso vamos a entrevistar al doctor en Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador, Marcelo Bullo, donde él hizo también un magíster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Ginebra. Es profesor de la Escuela de Guerra Superior, de Maestría de Estrategia y Geopolítica. Tiene libros editados como Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, La insubordinación fundante, La historia oculta, Conversaciones con Héctor Ferrer, y donde también participó en una jornada en España, en Málaga, en 2019, con la famosa filóloga María Elvira Roca Barea, en donde puso también el tema de la hispanidad y todo el desencuentro que estábamos teniendo hasta esta actualidad. Para mí es un honor, realmente un honor tener a Marcelo Bullo en esta entrevista, uno de los grandes pensadores de la Argentina y el mundo, en donde comparte las cimas con Alexander Dugin, con gente muy, muy importante en el mundo académico y principalmente del pensamiento, sin ningún tipo de ataduras en lo que tiene que ver con las universidades, sino con un pensamiento crítico desde la periferia, desde Sudamérica, desde la hispanidad y desde la Iberoamérica. Así que para mí es un honor tenerte acá presente, Marcelo, y bueno, muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a vos por la invitación que me permite expresar mis ideas, ¿no? Bueno, perfecto. Escucha, Marcelo, estamos en un momento que yo le llamo bisagra a nivel mundial, dado que la tecnología ya prácticamente tiene alcance global y es un mecanismo justamente de la tecnocracia aplicarla a todo lo que es la tecnología tecnotrónica, ¿no? Parece ser que en el momento que estamos viviendo nos está llevando a lo que hablaba de Luz de las sociedades de control, ¿no? Y por medio de la tecnología generar una especie de panóptico, como hablaba Beckham, ¿no? ¿Qué puedes decir de todo esto en el momento que estamos viviendo en esta coyuntura de pandemia y de subversión bien de las constituciones nacionales, viendo que también hay un atropello en el derecho individual de las personas? Bueno, tu reflexión y tu pregunta es apropiadísima porque, Gabriel, nosotros estamos viviendo el experimento de control social más gigantesco de la historia de la humanidad. No ha habido en la historia de la humanidad un experimento de control social tan gigantesco como ese de tal naturaleza, porque abarca prácticamente el universo entero, con excepciones que demuestran que efectivamente estamos ante un experimento de control social que se inició con la pandemia. Esto no quiere decir que yo esté diciendo que el virus exista o que no exista. No, yo no soy médico y por supuesto no voy a arriesgarme en ese tipo de afirmaciones. No quiere decir que yo esté diciendo que tiene menor gravedad o mayor gravedad, que tampoco voy a arriesgarme en ese tipo de análisis porque, como repito, yo no soy médico. Pero lo que está claro es que independientemente de la peligrosidad del virus o no, independientemente si el virus fue creado o no, que tenemos serias dudas que no haya sido creado a partir de la declaración del más importante hombre de la biología en estos momentos, que es el ex premio Nobel, ¿no es cierto?, Luc Montagnier, el francés, que explicó, ¿no es cierto?, bajo asombro de un panel de periodistas franceses que lo había invitado y que no sabían lo que él iba a decir, que el virus, en su opinión, yo no soy quien para juzgar la opinión de este premio Nobel, en su opinión se trataba de un virus creado en un laboratorio, ¿no es cierto?, que tenía montado como un virus sobre otro, y el segundo que se montaba era algo así parecido como un virus de SIDA. Pero independientemente de esto, si el virus es real o no real, si es terriblemente mortal o no, independientemente de eso, una vez acontecido, digamos, el acontecimiento que se debe denominar como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, lo que comenzamos a ver es que hay una especie de control, se entiende, mundial de la información, ¿no es cierto?, sobre lo que había que hacer o dejar de hacer, y cualquiera
que se atreviese a decir algo contrario a eso se entenderá automáticamente satanizado, sacado, se entiende, del paraíso y llevado al infierno. Claro, yo durante un tiempo mantuve un silencio, ¿no es cierto?, prudente, porque claro, ante una novedad de esta naturaleza, me parecía que había que desencillar hasta que aclare, hasta que uno comenzase a ver, ¿no es cierto?, determinadas cosas. Y lo que comenzamos a ver, ¿no es cierto?, es que un pequeño país, ¿no es cierto?, un pequeño país, está nórdico, está de que no se le puede acusar a su gobierno ni de fascista, ni de populista, ni de retrógrado, ese pequeño país, a partir de una comisión de expertos, ¿no es cierto?, decidió que en realidad la cuarentena tal cual la predicaba y la imponía, diría yo, por la presión de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, no servía para nada. ¿Está? Bueno, fue un primer asombro. Fue un primer asombro porque esto era una decisión política de las autoridades suecas a partir de un comité científico, pero estaba por verse si tenían razón o no. Bueno, ahora hemos vuelto a ensillar porque las cosas se han aclarado. ¿Y qué se ha aclarado? Se ha aclarado que no hablo del número de muertos, sino del número de infectados, que son dos cosas distintas. ¿Está? El número de muertos puede tener que ver con la capacidad económica que tiene un país y sus sistemas de salud, bueno o malo, sino el número de infectados. Resulta ser que Suecia tiene el mismo número de infectados por 1.000 habitantes, ¿no es cierto?, que cualquier otro país que siguió una cuarentena estricta, diría yo, una cuarentena irracional, ¿está?, como la que siguió el gobierno argentino, ¿está?, como la que siguió el gobierno argentino. Pero bastaría para comprobar de que estamos ante un sistema de control mundial de la información, una simple reflexión. Si hay tanta libertad, si los periodistas quieren investigar o si los dejan investigar, ¿por qué cuando hay un mundial, ¿no es cierto?, se arma un equipo? Cada canal de televisión argentina arma un equipo y manda camarógrafo y periodista a ver el mundial. ¿Y por qué a ningún canal de la República Argentina de televisión, a ningún gran diario de la República Argentina se le ocurrió, se entiende, decir, bueno, a Suecia se puede entrar, vamos a Suecia a ver qué es lo que está pasando en Suecia? ¿Está? Nada, absolutamente nada. Ninguno fue, no hay ninguna reflexión. ¿Está? Ahora, claro, la gran pregunta que se podrán hacer nuestros oyentes, bueno, pero profesor Marcelo Agullo, ¿por qué alguien estaría interesado en un sistema de control de tal naturaleza? ¿Y a quién, ¿no es cierto?, le podría beneficiar esto? Esa sería, ¿no es cierto, Gabriel, la gran pregunta, que si vos querés podríamos avanzar en esa dirección. Sí. Obviamente, ¿quién se beneficia con todo esto? ¿Cuál sería la política y geopolítica de estos cambios sociales, de ingeniería social que se estaría aplicando? Yo te resumiría una parte que estás hablando muy bien y yo lo llevaría a nuestro enfoque metodológico, que es el tema de las estadísticas. Acá no hay estadísticas reales, yo investigué un poquito, en realidad bastante, y daba que en Argentina morían 926 personas por día de distintos tipos de enfermedades. 926 por día. Ahora la gente ya no muere más de otras enfermedades, sino que es todo COVID. Y para seguir ampliando, para entrar de lleno a este tema de lo que vamos a hablar de lo que se está generando a nivel social, la ingeniería social, ¿cómo no? Las estadísticas están fuera de todo orden metodológico en la implantación de este sistema, porque en Argentina no murió ni siquiera el 1% de la población. Y también otra investigación, después de un mes en Italia, lo que venían las muertes, el 95% de las muertes eran mayores de 65 años. O sea, están en una población de 0 a 65 años prácticamente con 0 muertes. Salvo que obviamente siempre hay gente que muere en alguna edad por X motivo, pero, o sea, la letalidad del 0.4, y los que más mueren son, el 95% son de 65 en adelante. Entonces vemos por qué se restringe la libertad de las personas de tránsito y de comercio, que tiene que ver con la musculatura productiva, en donde justamente la economía está superditada a la existencia humana, porque es en nuestro sistema de supervivencia
tener un trabajo y por ese trabajo tener un medio que es el dinero para poder comprar los insumos, ya que somos prácticamente urbanos la mayoría. Así que por ese lado te llevo el tema de las estadísticas, que realmente no dan como para que se encarcele a toda una población a nivel mundial. Sigamos con el tema que estás diciendo, sí, como claro, este alcance que tiene que ver con el tema del mundo. Las estadísticas comprueban, Gabriel, de que estamos ante un sistema de control social, porque las estadísticas son la única verdad, la única realidad. Pero hacía falta, claro, hacía falta no ver esa estadística, que nadie las vea, ¿para qué? Para crear miedo. ¿Y para qué crear miedo? Sería la gran pregunta. Bueno, para crear una crisis económica artificial. Entonces, cualquiera podría preguntar al profesor, ¿pero para qué alguien quisiera crear una crisis económica artificial? Bueno, porque hay un gran actor de las relaciones internacionales que existió siempre, pero que ahora tiene una autonomía gigantesca, que es el capital financiero internacional, que yo prefiero llamar oligarquía financiera internacional, no en un término despectivo, ni en un término marxista o de izquierda, sino en el sentido aristotélico tomista, sentido de lo que implica, se entiende una oligarquía, ¿está? Cuando Santo Tomás de Aquino, apoyándose en Aristóteles, definía, se entiende que hay formas de gobierno puras o impuras. Esta oligarquía financiera internacional que controla el 60% de la producción del mundo, es decir, la Universidad de Zúrich, que realiza todos los años distintos informes, ¿no es cierto?, da siempre los mismos resultados. Es decir, hay 600 compañías multinacionales que controlan el 60% de todo lo que se produce en el mundo. De esas 600 compañías multinacionales, ¿no es cierto?, que estamos hablando de lo que se produce en el mundo, material e inmaterial, es decir, entre ellos la producción de contenido audiovisual, la producción de sentido, las cadenas, ¿no es cierto?, de información, la producción de informaciones. De esas 600 compañías, en realidad, dice la Universidad de Zúrich, habría que contar 200, porque son 200 que controlan a las 600. Y esas 200 son entidades financieras formales o informales. Es decir, que estamos ante lo que Alain Touraine denominó en uno de sus libros, ¿entiende?, en Francia, una bancocracia. El gobierno se entiende de los bancos, el gobierno de los bancos. Y entonces, ya está archicomprobado desde los tiempos de Karl Marx, ¿no es cierto?, que toda crisis en el sistema capitalista lo que provoca es una concentración del capital. Es decir, claro que muchos se funden. ¿Quiénes se funden? Los pequeños y medianos, empresarios, las pequeñas y medianas empresas, aún las grandes que no tienen respaldo, se entiende, financiero. Y entonces, es el momento en que el pez grande se come al pez chico. Es decir, el pez grande no le afectan, se entiende, estas crisis del sistema capitalista, porque el pez grande es el que tiene capital, está en sus manos, el que tiene, se entiende, capital líquido en sus manos, ¿está? Y entonces aprovecha las crisis para comprar a las otras empresas y concentrar aún más el capital. Claro, las compra por nada, justamente porque estamos en crisis, ¿no es cierto? Una empresa que valía 1.000, en la crisis vale, se entiende, 400 o 200. Entonces, lo que estaba costando 1.000 lo compra a 200. Pero también este capital financiero internacional, que es el pez gordo de la economía capitalista, que se coma el pez más chico y mediano, aprovecha para hacer lo que se llama compras a futuros. Es decir, baja el precio de las materias primas, baja el petróleo, baja el cobre, baja el oro, baja todo. Y entonces, ¿qué hacen? Compran en lo que se llama futuro. Es decir, compro hoy lo que valía antes 1.000 por 40, pero no para que me lo entreguen hoy, sino para que me lo entreguen dentro de 4 años, 5 años, o compro por varios años para que me lo entreguen después. Claro, después la economía se va a reactivar, y cuando se reactive la economía, lo que valía 40 vuelve a costar 1.000. Y entonces hacen una gigantesca ganancia. Es decir, el capital financiero internacional lo que está haciendo con esta crisis, que la está controlando, yo no digo, porque no estoy en condiciones de decirlo, que ellos lo hayan creado. Digo que la han usufructuado, que es lo que estoy en condiciones de decir. Han pasado la aspiradora por todo el mundo. Está la aspiradora absorbiendo la riqueza de todo el mundo y concentrando aún más la riqueza. Cuando salgamos de esta pandemia y la Universidad de Zúrich haga sus estudios de nuevo, vamos a ver que ya no controlan el 60% de lo que se produce en el mundo. Quizás controlan
el 70, 75 o 80% de todo lo que se produce en el mundo. Es decir, que estamos ante una gigantesca manipulación de la opinión pública mundial tendiente a crear miedo, el miedo para crear, se entiende, depresión económica y aprovechar esa depresión económica para comprar a precio de nada lo que valía mucho. Es muy sencillo esto, lo hemos visto en la historia de la humanidad muchas veces. Lo que no lo habíamos visto es con esta amplitud mundial y con esta profundidad de control, ¿está? Porque muchas veces el capital financiero internacional creó pánico para poder comprar barato empresa. Pero ¿qué pasaba? Era un pánico que comenzaba en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia y no tenía el control de los medios de comunicación como lo tiene hoy y no era de la magnitud, se entiende, que estamos asistiendo hoy. Eso es lo que ha pasado. Y claro, esto vamos camino, ¿no es cierto? Yo siempre digo que el mundo que se avecina, ¿no es cierto? O que ya estamos viviendo, lo digo en mi último libro, Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana, es un mundo que es una mezcla entre lo que pensó Orwell en 1984 y lo que pensó el autor de Un Mundo Feliz, del libro Un Mundo Feliz. Los dos eran ingleses. Es decir, estamos asistiendo a una mezcla, se entiende, de el mundo feliz con el sistema orwelliano. ¿Está? En el sistema orwelliano de 1984 se controlaba a las personas por castigo. ¿Está? En el sistema de Huxley, el mundo feliz se los controla, se entiende, por estímulos positivos, por drogas, por ejemplo. Y entonces, claro, ¿cómo se va a dividir la humanidad? Yo me aventuro a decir, ¿no es cierto?, que, repito, controla el capital financiero internacional el 60% de lo que se produce en el mundo y controla, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. Y esto fue un derivado de la política implementada en los Estados Unidos por el presidente, ¿no es cierto?, demócrata, que sucede a George Bush, está Bill Clinton, cuando rompe y hace desaparecer todas las leyes que había creado Roosevelt para controlar que el capital financiero internacional no se hiciese dueño de la actividad productiva y no se hiciese dueño de los medios masivos de comunicación. Bill Clinton, famoso demócrata, desarma todo eso, ¿se entiende?, que había hecho Roosevelt, que también había sido demócrata. A partir de ese momento, el capital financiero internacional empieza a controlar los medios de producción de sentido, ¿no es cierto?, y de contenido y las cadenas, se entiende, de información. Entonces, bajo mi criterio, por supuesto, siempre uno puede equivocarse, vamos a asistir a lo que, si partiésemos la humanidad en dos, ¿no es cierto?, Oriente y Occidente, por usar esa calificación que no es muy significativa, pero usémosla. Para Occidente vamos a tener un sistema de control donde hay democracias más basados, se entiende, en 70% mundo feliz, está, y 30% 1984. Y en el Asia está al revés, está 70% Orwell, está, es decir, 1984, y 30% se entiende de un mundo feliz. Es decir, que en Occidente vamos a tener, lo que llamamos Occidente, bueno, vamos a tener, entre comillas digo esto, vamos a tener democracias coloniales para los países periféricos y democracias secuestradas para los países desarrollados como podría ser Francia, España, ¿no es cierto?, Italia, ¿está? Y en el Oriente, llamémosles así, si ustedes me permiten decirlo, está, hay sistemas, ¿no es cierto?, de partido único, semidictaduras, ¿no es cierto?, basados fundamentalmente en 70% 1984, 30% un mundo feliz. ¿Está? Y bueno, contra esto surgen, por supuesto, porque la política es acción-reacción, algunas reacciones que existían antes, porque el capital financiero internacional viene tratando de construir esta especie de mezcla de mundo feliz con 1984 o un feliz 1984, podríamos llamarlo también, un feliz 1984, desde la caída del muro de Berlín. Desde la caída del muro de Berlín vienen trabajando para esto. Es lo que algunos dieron en denominar, ¿no es cierto?, nuevo orden internacional. Exacto. Bueno, fíjate que esto viene supuestamente de China, ¿no?
esta China orwelliana, capitalista comunista, muy emparentada con la City de Londres, justamente con esta plutocracia. Vos fijate que el yuan chino, justamente para ellos encajar su moneda, tiene que pasar primero por Londres. Así que fíjate cómo se concatena todo este tipo de relaciones en sí de poder o de esta plutocracia que ya con la tecnología que estamos alcanzando se tendría el control prácticamente absoluto de la población. Y hablando de la población y de esta ingeniería social que estamos atravesando, vos sabés que hay un informe Kissinger que habla sobre el tema para generar una despoblación a nivel mundial, porque ellos, dado las estadísticas, dicen que en el 2050 íbamos a ser alrededor de 20.000 a 25.000 millones de seres humanos y que ya prácticamente iba a empezar a escasear y el sistema de logística y de generar riqueza iba a ser prácticamente imposible, y encima más con lo que es la parte de la tecnotrónica y la tecnología que encima desplaza al hombre del trabajo. ¿Está emparentado todo esto? ¿Vos ves que esta ingeniería tiene que ver un poco también con esas coordenadas? Bueno, tiene que ver, digamos, pero hay un hecho axial, ¿no es cierto? El hecho axial es que esta oligarquía financiera internacional, ¿cierto? Que actuaba antes en alianza con el gobierno de Estados Unidos, adquiere después de la caída del muro de Berlín una autonomía que no tenía antes. Antes siempre necesitaba de un Estado para poder actuar en el sistema internacional, porque ese Estado era el garrote. Es decir, si alguien se portaba mal con la oligarquía, si había un Estado díscolo, o pensadores díscolos, ¿no es cierto? Venía el garrote, se entiende, del gran hermano para dárselo a uno en la cabeza. Entonces necesitaban una gran potencia para aplicar el garrote. Pero claro, a partir de la caída del muro de Berlín, esto no es que cambie de forma total y absoluta de un día para otro, pero va cambiando. ¿Por qué va cambiando paulatinamente? Va cambiando paulatinamente, aunque el garrote se sigue usando, por supuesto, la violencia se sigue usando, porque esta oligarquía, al controlar los medios masivos de comunicación, está en condiciones, ¿no es cierto?, de infligir primero dos golpes de mercado. Es decir, golpes de mercado que causan tanta devastación como un bombardeo clásico. Un golpe de mercado arruina un país como si lo hubiesen bombardeado, bombardeado. Pero a su vez, controlando los medios de comunicación, cuando se desarman las leyes de Roosevelt por acción de Bill Clinton, ¿no es cierto?, también está en condiciones de meterse dentro del sistema democrático de las grandes potencias, y controlar desde adentro el sistema democrático. Es decir, falsear la democracia. Falsear la democracia controlando los medios de comunicación. Lo que siempre había pasado en la periferia, donde había una superestructura cultural controlada por los medios de comunicación, ligados, se entiende, a la potencia imperialista, ahora empieza a pasar, se entiende, en las potencias centrales. Las mismas potencias centrales, la misma incluso grande potencia, ven, se entiende, que empiezan otro poder, que no es un poder estatal, a controlarles, se entiende, su población a través del control, se entiende, de los medios de comunicación. Entonces, como esto fue una transición, no se hizo de un día para otro, por eso digo, comenzó con la caída del muro de Berlín y se fue paulatinamente acrecentando. ¿Por qué? Porque, claro, siguen utilizando la violencia. Ahí está la invasión, ¿no es cierto?, de Irak, protagonizada por Bush padre y Bush hijo, ¿no es cierto?, por supuesto. Pero en la primera etapa de esta transición, ellos, es decir, las fundaciones de la oligarquía financiera internacional, las fundaciones de los grandes bancos, dirigieron todo su dinero a fomentar universidades, profesores, ONGs, fundaciones que predicasen, se entiende, la apertura indiscriminada de la economía, es decir, el libre comercio, que predicasen la desregulación del mercado de trabajo, que es un eufemismo para decir que los trabajadores pierdan todos sus derechos, ¿cierto?, con lo cual se va a limar, ¿no es cierto?, el poder de los sindicatos. Entonces, a predicar libre comercio, desregulación del mercado de trabajo, privatización de las empresas del Estado a ultranza, sin distinguir cuál era la estratégica y cuál no. Y durante todo este periodo que va desde la caída del muro de Berlín hasta el gobierno de Obama, uno podía ver, porque esto
se realiza con asientos contables, es decir, la plata sale de los bancos, va a una fundación y esta fundación a su vez va a poner la plata en otras fundaciones o universidades, ONG, queda registrado. Uno podía seguir esto. Y empieza a acontecer, Gabriel, algo muy extraño, que a mí me llamó poderosamente la atención. A partir del gobierno de Obama, la plata, ¿no es cierto?, el dinero, no va principalmente a las fundaciones neoliberales, ni a las universidades neoliberales, ni a las ONG neoliberales, sino que empieza a ir el dinero hacia las ONG neomarxistas, llamémosles progresistas, pues sería el término más apropiado, hacia las ONG progresistas, hacia las universidades progresistas, hacia los profesores progresistas para que editen sus libros y den conferencias. Es decir, empieza a circular el dinero de las fundaciones de los bancos a aquellos que predican, ¿no es cierto?, el aborto serial indiscriminado, el aborto a ultranza, como una fábrica de matar seres humanos, aquellos que predican la ideología de género, aquellos que predican lenguaje inclusivo. Claro, y esto me causó un cierto asombro porque los franceses decían, cuando hay un crimen o una pelea entre amigos, cherchez l'argent, cherchez la femme. Busque usted de dónde viene el dinero y encontrará el origen del problema, ¿no es cierto? Entonces me pregunté por qué ahora ellos no es que han dejado de financiar a fundaciones a los neoliberales, pero por qué ponen más dinero, como nunca lo habían puesto, en los sectores no neoliberales sino progresistas, llamados progresistas, mal llamados progresistas, porque no es un progreso de nada, es una involución del ser humano que se transforma en animal. ¿Está? ¿Por qué? Me pregunté. Bueno, claro, si con la prédica del neoliberalismo ellos habían, ¿no es cierto?, logrado disminuir el poder del Estado-Nación, disminuir el poder de los sindicatos, era claro que lo que buscaban era que el zorro libre estuviese totalmente libre en el gallinero libre. ¿Está? Entonces, para comerse todas las gallinas posibles. Entonces, le hacía falta disminuir el poder de las naciones, disminuir el poder de los sindicatos para que el hombre se encontrase solo, sin Estado que lo protegiese, sin sindicato que lo protegiese. Pero claro, siempre hay algo que protege al hombre. En última instancia, la célula primaria de una sociedad, como decía Santo Tomás de Aquino, como decía Aristóteles, como habían estudiado los romanos perfectamente, la célula primaria de una sociedad es siempre la familia. El hombre encuentra protección en la familia, protección hasta incluso económica, porque uno queda desempleado, es la familia en sentido amplio que lo protege, ¿se entiende? Y entonces, para que el zorro fuese realmente libre en el gallinero, ¿qué necesitaba, Gabriel? Necesitaba finalmente descomponer la familia. Lo último que quedaba para proteger al hombre, la familia. Y por lo tanto, ¿se entiende? No se trataba de conquista de nuevos derechos, ni... No. Lo que se trataba en el fondo es de destruir la familia. Y yo digo, a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Por qué? Porque en esta crisis de pandemia, en la página oficial de estas fundaciones, aparece un artículo de Sophie Lewis que dice, es la hora en esta pandemia, ¿no es cierto?, de destruir la familia clásica, la familia tradicional que apesta, que apesta. Está escrito, se entiende, está publicado, cualquiera en la web puede encontrarlo. Es decir, por eso este fenómeno que hemos visto de primero, prédica, se entiende, de libre comercio, prédica de regulación del mercado de trabajo, prédica, se entiende, de privatización de las empresas del Estado, que es lo que hacían a los estados poderosos para poder controlar la economía frente al capital financiero internacional. Y después, prédica para, se entiende, destrucción de la familia, es decir, ideología de género, está lenguaje inclusivo, que no es inclusivo de nada, es un absurdo total, porque el lenguaje llamado inclusivo es el turco. El turco no reconoce femeninos ni masculinos, y sin embargo engendró la sociedad más, se entiende, controladora de la mujer, más opresora de la mujer de la historia de la humanidad. Es decir, era una excusa, es una excusa para destruir en el fondo, se entiende, la familia. Esa es la verdad, ¿está? Que nadie se atreva a decir. Entonces, claro, estamos asistiendo a este
último, y yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál es el criterio de verdad? ¿Cuál debe ser para los pueblos el criterio de verdad? ¿Está? Independientemente de los gustos personales, independientemente de mis deseos, ¿está? Bueno, es claro que hay que tener un criterio de verdad para poder operar en política. ¿Está? Es simple, sencillo, práctico para la ejecución política. Y entonces yo creo, ¿está? Y creo no equivocarme en esto, que el criterio de verdad es el siguiente. Si los grandes vampiros del mundo, los buitres del mundo, los mismos que son dueños de la deuda externa argentina, los mismos que nos someten, se entiende, al pago de la deuda y que nos han llevado, se entiende, a juicio en Nueva York, los famosos buitres. Si los buitres del mundo quieren libre comercio, quiere decir que el libre comercio no es bueno para los pueblos. Si los buitres del mundo ponen dinero para fomentar la privatización de las empresas del Estado, quiere decir que eso no es bueno para los pueblos del mundo. Si los buitres del mundo predican y fomentan a profesores y ONG que predican la desregulación del mercado de trabajo y que los obreros cada vez tengan menos derechos, quiere decir que eso no es bueno para los pueblos del mundo. Si los buitres del mundo ahora ponen $5.000 millones de dólares, como ha puesto, se entiende, la Fundación Open Society, para predicar la ideología de género, quiere decir que independientemente de lo que yo opine, independientemente de mis gustos o mis deseos, eso no puede ser bueno para los pueblos. Si los buitres del mundo financian a cuanto profesor progresista o ONG progresista está dando vuelta por el mundo para fomentar el lenguaje inclusivo, quiere decir que eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo, ¿verdad? Si por toneladas llegan dólares a la Argentina, porque ya esto está publicado, es público, para fomentar, se entiende, el aborto serial, ¿está? Y llega dinero a ONG y a personas en particular, concretamente financian a políticos y profesores. Hubo una lista que se publicó en Argentina de quien recibían financiamiento para esto y ninguno de los nombrados salió a desmentir que no había recibido el dinero. Si entonces los grandes buitres del mundo ponen tanto dinero para el aborto, quiere decir que eso no es un derecho. Quiere decir que eso no es bueno para los pueblos. Quiere decir que eso es una trampa para los pueblos. Quiere decir que eso es una trampa para las mujeres. Quiere decir, si ellos ponen tanto dinero, los buitres del mundo, aquellos que expolian a los pueblos, que le sacan, se entiende, a los pueblos su savia, se entiende, financian el aborto, quiere decir que el aborto no es bueno para las mujeres del mundo, no es bueno para los pueblos del mundo, no es bueno para nadie. Y ahí tenemos el criterio de verdad. Claro, si uno expone este criterio de verdad, salta automáticamente el pensamiento políticamente correcto para expulsarlo a uno, se entiende, de la universidad, para expulsarlo de los medios de comunicación, para expulsarlo de todos lados, porque asistimos a una dictadura de lo políticamente correcto, como jamás hemos visto, se entiende, en la historia de la humanidad, que se entronca, ¿no es cierto?, y que se ha reforzado con el comienzo de esta entrevista, cuando comenzamos a hablar, ¿no es cierto?, que se entronca y se ha reforzado muchísimo con el tema, se entiende, el coronavirus pandemia. Claro, exactamente. Bueno, vos demostraste perfectamente en estas pinceladas que acabas de decir de cómo está estructurado el mundo, cómo se está llevando a cabo por medio de esta plutocracia que tú dices, financiera, y cómo utilizan tanto el ala liberal como el ala supuestamente de izquierda o progresista, ¿no? Nosotros académicamente lo conocemos por la Escuela de Frankfurt, ¿no? Prácticamente. Y bueno, de estas ONG que justamente hablaste de la Open Society, que tiene que ver con George Soros, que no deja de ser más una persona jurídica que tiene que hacerse cargo de todo ese dinero que fluye justamente de esta plutocracia, porque alguien tiene que figurar, sinceramente, porque eso de que Soros, por ejemplo, la Open Society, apostó contra libras esterlinas y no le pasó nada y le sacó al pueblo inglés dinero, justamente, eso es para un chico de 11 años leer un cuentito, pero si vamos a la Realpolitik, el MI5 no te deja mover un dedo antes que hagas algo. Entonces eso fue condicionado para que justamente se figure y se genere una propaganda a nivel mundial de que es un hombre que tiene recursos inagotables y que justamente financia más de 800 ONG prácticamente progresistas de izquierda que
está emparentado con el tema de la ley del aborto, LGBT, con el tema del idioma inclusivo, con el tema de Cataluña, ¿sí? Y acá en Argentina parece ser que también estuvo haciendo un llamado. Entonces vemos cómo toda esta plutocracia que vos muy bien llamás, esta oligarquía financiera, está con todos sus tentáculos y están utilizando todo tipo de artilugios para un tema justamente de control y con los recursos de la humanidad, como bien decís. Y esa concentración es cada vez es más profunda. Y vemos que en esta concentración profunda, Argentina, estamos en los 6 meses de este encarcelamiento, que ya no es cuarentena, que se está rompiendo toda la musculatura productiva que tiene que ver justamente con nuestra forma de vida, con nuestro sistema de vida. Te diría que prácticamente, yo creo que si se larga esta cuarentena y se abre, realmente puede haber un caos social por el tema de las demandas que se van a generar por este tema de que la gente va a salir a la calle ya sin ningún tipo de miramiento y a empezar a pedir explicaciones. Creo que por eso también se está manteniendo la gente con este estado de miedo, porque si se libera esto se ve realmente los destrozos que hizo estos 6 meses de la musculatura productiva con ya más de 4 millones de personas que entraron en la pobreza. ¿Vos cómo ves la aplicación del gobierno en este sentido, sabiendo, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, que mueren mayores de 65 años el 95%? Bueno, yo no quisiera aventurarme sobre qué es lo que va a pasar cuando termine la pandemia en Argentina, ¿no es cierto? No quisiera aventurarme en esto, pero lo que sí me gustaría reflexionar es que hay un fenómeno particular que se da en Argentina, ¿no es cierto? Que creo que partiendo de la idea, que estoy completamente de acuerdo con vos, ¿no es cierto?, de que cuando la pandemia termine, la Argentina se va a parecer más al Paraguay que a cualquier otro país del mundo, ¿está? Con todo respeto lo digo, por favor, a mis queridos hermanos paraguayos, ¿está? Se va a parecer al Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza, lo que quiero decir, que no se entiende esto como una falta de respeto, por favor. Se va a parecer a la situación que vivió Paraguay después de esa guerra de triple infamia, cuando el poder agroporteño, la oligarquía bandeirante atacaron y destruyeron al pueblo paraguayo. Pero claro, hay una particularidad que acontece en Argentina, que es que el movimiento nacional de liberación más importante de la historia de Hispanoamérica y más importante de la historia del tercer mundo, por su profundidad doctrinaria, por su profundidad de la reflexión en el pensamiento, el movimiento más importante de liberación nacional de la historia del tercer mundo, por la profundidad de las realizaciones sociales y económicas, estructurales que logró, que fue el peronismo, ¿no es cierto? Ese movimiento nacional de liberación, que fue el peronismo, fue infiltrado primero por el neoliberalismo y después por el progresismo, y entonces al ser infiltrado primero por el neoliberalismo y después por el progresismo, ese movimiento nacional de liberación se transformó, se entiende, en un partido de administración de la dependencia. Pero claro, ¿qué acontece? Acontece que este partido de administración de la dependencia, ¿no es cierto?, que no es más un movimiento nacional de liberación, tiene dos cosas a su favor que le permiten, se entiende, controlar la cuestión social en Argentina. ¿Cuáles son esas dos cosas a su favor? Primero es que la mayoría, ¿no es cierto?, del pueblo peronista no sale de su asombro, es decir, acontece algo, yo lo voy a explicar como una metáfora, ¿no es cierto? Creo que una metáfora o un ejemplo, como decía Napoleón, vale más que 1000 libros, ¿no es cierto? Es como si nosotros todos somos hinchas de Boca, ¿no es cierto? No estamos en la Bombonera, hemos sido hinchas de Boca yo, vos, tu papá, tu abuelo, ¿está? Lo llevamos en la sangre. Hemos ido todos los domingos, ¿entiendes?, a ver a Boca, y resulta que estamos viendo ese domingo en la Bombonera a nuestro equipo, está ahí con la camiseta de Boca, pero en realidad lo que no sabemos es que esos que tienen puesta la camiseta de Boca, esos jugadores, en realidad no son de Boca,
sino que odian a Boca y que el presidente del club, el presidente del club, que es presidente de nuestro club, que debería amar a nuestro club, en realidad él no ama a Boca, él odia a Boca, y no le interesa nada, está ahí simplemente para usufructuar del poder que le da ser el presidente de Boca. Y nosotros estamos en la tribuna, y claro, no entendemos nada. No entendemos por qué le va mal a nuestro equipo, por qué se pierden los partidos, por qué a veces se arreglan los partidos, a veces se ganan, a veces se arreglan, a veces se pierden de acuerdo al interés económico que tiene el presidente del club. ¿Está? Y claro, nosotros nos salimos en nuestro asombro porque no podemos creer lo que estamos viendo. No podemos creer que esos que tienen puesta la camiseta de Boca en realidad no son de Boca. Y eso es lo que pasa, se entiende, en Argentina, porque la transformación social que hizo el movimiento de liberación nacional más importante de la historia del tercer mundo, que fue el peronismo, es de tal naturaleza, es tan grandiosa que, claro, logró tener el corazón del pueblo argentino. Entonces, el pueblo argentino ve la camiseta peronista y entonces, al ver la camiseta peronista se emociona, y no puede creer, se entiende, lo que está pasando. Y no puede creerlo también, claro, ¿por qué? Porque hay muchos que eran de Boca, que siguieron jugando en el club sabiendo que el presidente no es más de Boca, pero igual acompañan para usufructuar, para seguir cobrando el sueldo. Pero por otra parte, acontece, ¿no es cierto? Yo también utilizo otra metáfora, no es que el pueblo sea tonto ni nada que se le parezca, todo lo contrario, siempre sabio. ¿Y qué pasa? Ha visto que este Movimiento Nacional Liberación, transformado en Partido de Administración de la Dependencia, ha visto que por lo menos administra la dependencia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, claro, cuando nosotros salimos de esa larga noche de la dictadura genocida de 1976, no solo tuvimos muertos, sino que tuvimos el regalo de estar endeudado en 40.000 millones de dólares de deuda. Cuando el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón cae, la Argentina tenía apenas 4.000 millones de dólares de deuda externa. Y no contraída por eso. Genocida lo lleva a 40.000. 40.000. Casualmente, 80% de esa deuda con los bancos británicos, que después la terciarizaron. Bueno, eso será para otra charla. Pero, ¿cuál es la metáfora que quiero utilizar? Es, ¿no es cierto?, como si nosotros tenemos una familia, somos una familia y tenemos un taxi. El taxi era nuestro. Era nuestro el taxi antes de la nefasta dictadura militar de 1976, conducida por un civil que fue el real culpable de todo, que fue José Alfredo Martínez de Hoz, que jamás fue tocado ni con el pétalo de una rosa por la justicia. Él que fue el cerebro del golpe. Entonces salimos de la dictadura, teníamos nuestro auto, y resulta que el auto ya no es más nuestro. Y no es más nuestro, ¿por qué? Porque todos los meses tenemos que pagarle, se entiende a alguien, la deuda. Todos los años la deuda. Entonces es como un taxista que el auto era de él, de repente se despierta después de esta noche gris, esta noche terrible de la dictadura, y resulta que el taxi no es más de él. Que primero tiene que dar vuelta con el auto para juntar la platita para poder pagar, se entiende, el alquiler. Y si logra pagar el alquiler, seguir trabajando para ver si lleva algo a la casa. Entonces, claro, así no se puede salir nunca de la pobreza, porque todo se lo lleva el que ahora es dueño, ilegal, pero dueño al fin, se entiende, del taxi. Entonces, ¿qué acontece en este taxi que es la Argentina? Acontece que, ¿no es cierto?, cuando el pueblo argentino, ¿no es cierto?, le dio el taxi a la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín, este hombre, se entiende, con todo respeto y cariño lo digo porque al final de su vida hizo actos positivos, que ya puedo explicar cuál, un acto positivo que lo reivindica. Este hombre chocó el taxi, lo estrelló todo, estrelló todo el taxi. Entonces, el pueblo argentino dice, entre estos inútiles, que chocan el taxi, que no es más nuestro porque lo necesitamos para poder comer. ¿Qué hacemos? Tiene que gobernar, se entiende, un partido que es un partido de administración de la dependencia, pero por lo menos sabe manejar el taxi, no lo choca. Y entonces ahí viene, se entiende, de vuelta, se entiende,
el peronismo, que en realidad no es más peronismo, porque tiene camiseta peronista, pero son neoliberales. ¿Está? Pero administran la dependencia, no chocan el taxi. El taxi no vuelve nunca a ser nuestro, siempre estamos medio muertos de hambre, pero el taxi funciona. Después el pueblo argentino yo digo que demos el taxi a otro de nuevo, se lo da de vuelta al radicalismo y ¿qué hacen? Chocan el taxi. Y así la historia argentina hasta el día de hoy. Entonces tiene su racionalidad que este partido de administración de la dependencia siga administrando la Argentina. ¿Por qué? Porque los pueblos no quieren suicidarse. No quieren suicidarse, entonces dicen, entre estos que entre estos que se roban una parte de la plata de la recaudación, ¿está? Pero no chocan el taxi, no salimos de la dependencia, el taxi no vuelve a ser nuestro, pero por medio no lo chocan. Cada vez que se lo damos a los otros también roban parte de la recaudación, pero encima chocan el taxi, son tan inútiles que chocan el taxi. Y esa es la situación que vivimos hoy en Argentina, ¿no? Vemos que esta dependencia que se generó prácticamente después del 55, del golpe de Estado y el bombardeo a la Plaza de Mayo, con la proscripción de la mayoría que era el peronismo durante 18 años, eso hizo generar un vacío político impresionante y un conflicto social de envergadura, ¿no? Que después, bueno, en el 76 cuando vuelve se encuentra con ya todo conformado, con los servicios de inteligencia cooptados, la parte izquierda, la parte derecha, y ya sabíamos que sí o sí se iba a implementar el tema de la dictadura después del 76 en adelante, con todo lo que fue después la deuda externa, que se terminó siendo eterna, y después las administraciones nuevas ¿cómo se llama?, que después de la guerra de las Malvinas empiezan a pactar y a no tener más que obedecer sobre los condicionamientos de la City de Londres. Yo creo que el peronismo sigue proscripto desde el año 76. Para mí, en realidad, lo que están manejando es un sello, pero en realidad, como vos decís, no tiene ningún tipo de fundamento, no hay doctrina en la dirigencia que estamos teniendo en Argentina, tanto de la derecha como de la izquierda. Sabemos que el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, sino que es una síntesis, ¿sí? Nativa, es un movimiento, como vos decís, que es de liberación y que justamente ahora le quieren ofrecer a Alberto Fernández, que él se dice que es liberal progresista, la administración o el liderazgo del peronismo, ¿no? Gioja, es algo increíble, ¿no? Que se le dé a un alfonsinista el liderazgo del partido peronista. Y eso es como vos decís, está manejando el club de Boca siendo prácticamente de River. Entonces, esa es la situación que se encuentra en el país, pero con un gran problema, que la Argentina en el 76 tenía un 3% de pobreza, pero no era miseria. Ahora tenemos más de un 50% de pobreza total, en donde, por ejemplo, estuve sacando cálculos, un departamento de 2 ambientes en Buenos Aires vale alrededor de $100.000, que son hasta ahora unos 14 millones de pesos, porque el dólar en realidad está cotizando a eso, que son alrededor de 175 sueldos, pero de 80.000 pesos completos, no netos. O sea, y si uno tendría que adquirir un departamento para tener una vivienda, hablo por el tema de la juventud, que no hay futuro en lo que tener una vivienda propia y generar una proyección a futuro de formar justamente una familia. O sea, todo está enfocado para que se genere una pobreza o sea, de pandemia, y en donde no se puede realizar ningún tipo de proyecto. Y nos encontramos con esta Argentina que encima profundiza este gobierno que se dice que supuestamente es peronista, cuando en realidad es progresista, liberal, neoliberal y a la vez muy dirigido por lo que es la ideología de la Escuela de Frankfurt. Vemos que se está generando se está llevando una situación muy extrema en donde, como vos decís, nos vamos a parecer prácticamente al Paraguay, donde va a haber un 70% de gente pobre o un 80% y lo demás una clase media alta y clase alta, porque prácticamente cómo generamos después riqueza después de esta debacle, porque no solo es un tema de trabajo, cómo se genera riqueza, porque vos podés tener trabajo, podés trabajar 12 horas por día, pero no llegar ni siquiera al día 10. Entonces, ¿cómo generamos trabajo? ¿Cómo generamos valor agregado en este mundo que cada vez se tecnifica más, cada vez se está utilizando cada vez más lo que es ¿cómo se llama? La ingeniería artificial, el tema del software y todo lo que es la computación y todo el tema que ver con la tecnotrónica nueva que hay en estos momentos? ¿Cómo hacemos para subir a ese mundo
que se está presentando. ¿Cómo generarías vos esto? Bueno, vos hiciste muy bien, Gabriel, en fijar, ¿no es cierto?, como fecha del inicio de nuestra catástrofe, inicio de nuestro derrumbe, septiembre de 1955. Porque Claro. el golpe de Estado contra el gobierno constitucional, repito, constitucional de Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955, fue un nuevo Caseros. Fue un nuevo Caseros. Fue, se entiende, un golpe contra la insubordinación fundante que había encabezado el coronel Perón desde junio de 1943, y fue un nuevo Caseros para terminar con esa segunda insubordinación. El primer intento de insubordinación fundante había sido realizado por Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto?, que había instalado la ley de aduanas en diciembre de 1835 y que cae, ¿no es cierto?, el 3 de febrero de 1852, ¿no es cierto?, en la batalla de Caseros, que en realidad no es una batalla entre argentinos, es una batalla comandada, se entiende, desde Río de Janeiro y desde Londres. Y Perón también cae, ¿no es cierto?, por haber intentado recontinuar ese segundo proceso de insubordinación fundante. Es muy importante reflexionar sobre esto porque Perón, sostengo yo, es el futuro. Vos dirás, ¿por qué Marcelo dice que Perón es el futuro? Bueno, porque hay que analizar el proceso de insubordinación fundante que inicia el coronel Perón en 1943. Analizarlo profundamente. Comúnmente se ha banalizado la experiencia peronista y, sin embargo, en el análisis de la experiencia peronista encontramos la clave, ¿no es cierto?, la clave para poder responder a tu pregunta. La clave para poder responder a tu pregunta. Si vos me permitís un pequeño análisis histórico, porque me va a servir después para responder tu pregunta fundamental sobre la posibilidad de creación de trabajo en las actuales circunstancias, me gustaría dirigir la mirada, ¿no es cierto?, a octubre de 1945, porque es cuando ya Perón, ¿no es cierto?, sabe, después del 17 de octubre, que va a ganar las elecciones, ¿está? Y entonces está Perón viendo el mundo que viene, ¿está? El mundo que viene. Perón sabe que la ventana de oportunidades, la ventana de oportunidad para realizar la insubordinación fundante, se está cerrando. Se está cerrando porque la guerra se termina, ¿no es cierto? Perón llega tarde, Perón llega en el 43 y Vargas había llegado en 1930 en Brasil. Él sabe esto, ¿no es cierto? Sabe que hay una incipiente industrialización, está, de sustitución de importaciones, está, pero sabe que, y se lo dice a Evita, sabe que nuestro talón de Aquiles es que somos muy pocos. Somos un gran país en extensión, en ese momento muy bien formados técnicamente y culturalmente, pero que nuestro talón de Aquiles es que somos muy pocos. Y entonces sabe que ese proceso industrializador está condenado en el largo plazo al fracaso, porque va a producir siempre caro, porque no tiene escala de producción. Entonces Perón dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces Perón dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es mantener este sistema industrial mediante una tarifa proteccionista, porque es lo que nos da el pleno empleo. Pero ¿para qué lo vamos a mantener? Para pensar otro sistema industrial, para hacer lo que Perón va a denominar el salto de rana, es decir, pasar a otra tecnología, a otro sistema productivo, no abandonar la industria, sino que pasar a un nivel superior, que es el de la industria tecnologizante. Y entonces Perón, el futuro de la industria va a pasar por la industria farmacéutica, dice Perón, por la industria aeronáutica, y por la industria atómica. Y para esos tres niveles de industria, para esos tres tipos de industria, no se necesita un gran mercado interno. Se necesita mucha inteligencia, obreros bien preparados, porque no se necesita escala de producción. Entonces, nosotros tenemos que hacer, dice Perón, el salto de rana. Por eso se entiende el esfuerzo de Perón en la industria aeronáutica, se entiende Pulqui 1 y Pulqui 2. Por eso la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Si Perón se adelanta al tiempo, sabe, se entiende, lo que nunca entendió el desarrollismo, que esa industria no podía tener éxito porque el mercado era muy pequeño. Entonces, plantea como estrategia para solucionar eso el salto de rana. Bueno, esto
Y lo que tenemos que reflexionar, ¿no es cierto? Porque se ha banalizado, ¿se entiende?, al peronismo, está de forma tal que se creyó que era un proceso de sustitución de importaciones, nada más alejado, se entiende, de la mente de Perón, porque sabía que eso conducía al fracaso, sino que era el salto de rana. Sustitución, mientras tanto, ¿no es cierto?, construiríamos el sistema nuevo, porque no hay que desprenderse del sistema viejo hasta que nace el nuevo. Perón era había que salir, sabio. Había que salir de la dependencia de la colonia, claro, británica. Exactamente. Claro. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es ir... Sí. Permitimos un segundito que redondee la idea. Entonces, bien, ¿esto nos sirve para qué? Esta experiencia peronista, que es una revolución inconclusa, una insubordinación inconclusa. Nos sirve porque exactamente nosotros tenemos que hacer exactamente lo que pensó Perón. Es decir, el mundo va a necesitar, ¿no es cierto?, de alimentos sanos, de alimentos que no estén contaminados, de alimentos que podemos llamar, se entiende, orgánicos, Claro, producir alimentos orgánicos se pueden producir en España, sí, pero como se necesita mucha extensión porque rinde menos, se producen muy caros. Se pueden hacer en Francia, sí, pero a precio muy caro. El único lugar en el mundo que estaría en condiciones de producir alimentos orgánicos, baratos, para obtener, poder exportarlo y obtener, se entiende, una renta agraria muy importante, sería la Argentina. Entonces, si nosotros abandonamos el nefasto sistema de producción agrícola que iniciamos con Menem y el actual ministro de Relaciones Exteriores, el señor Solá, que era un modelo industrial tóxico, es decir, una agricultura de la muerte, de los cuales nuestros chacareros no son responsables. No son responsables porque a ellos le vendieron, como a los argentinos, ¿se entiende?, este modelo. Ellos no sabían que este modelo de agricultura industrial tóxica era un modelo de agricultura de la muerte, que lo está envenenando a ellos de cáncer, que está envenenando a sus hijos y que va a envenenar a sus nietos. Eso no lo sabían. Y aparentemente el modelo era exitoso. Solo tenemos que abandonar este modelo en una transición, por supuesto, nadie habla de hacer cosas locas, en una transición. Abandonar el modelo de agricultura industrial tóxica, que es una agricultura de la muerte, por un modelo de agricultura orgánica, que es una agricultura de la vida, y esto va a ser mucho más negocio para nosotros. ¿Por qué? Porque las clases medias de Europa, las clases medias de los Estados Unidos, las clases medias incluso de China, no van a querer morirse de cáncer, van a querer comer alimentos sanos, y nosotros entonces vamos a estar en condiciones de vendérselo. De ahí adquirir, se entiende, divisas, no haciendo chanchos para China, no convirtiéndonos en el chiquero de China porque ahí no hay rentabilidad importante, sino haciendo alimentos orgánicos, conseguiremos las divisas para fomentar la educación, para reconstruir nuestro sistema educativo, para reconstruir nuestro sistema de ciencia y técnica. ¿Para qué? Para justamente buscar esos nichos industriales, de tecnología de punta, que nos permitan, se entiende, crear una industria farmacéutica, una industria aeronáutica, una industria de satélite que no necesitan escala de producción. Mientras tanto, por supuesto que el nuevo sistema nace, no es que tiramos a toda la gente en la calle que está en la industria liviana, no, la protegemos porque mantenemos el sistema, se entiende, de producción de industria liviana, mientras que el nuevo sistema industrial lo estamos creando. Nosotros necesitamos que nuestros compatriotas coman todos los días y se eduquen todos los días con la panza llena, no con la panza vacía. Entonces, bueno, esa es la clave, se entiende, que nosotros tenemos que tener en la cabeza, y es justamente lo que se está decidiendo hoy. El destino de Argentina se está decidiendo hoy, porque si la Argentina acepta el plan, se entiende, que nos propone el gobierno de China, nos convertimos definitivamente en el chiquero de China y nos convertimos definitivamente en una agricultura y una ganadería de la muerte, que nos va a envenenar a nosotros, que puede darnos una rentabilidad en el corto plazo, pero que en el largo plazo es un suicidio, porque envenenamos las pampas, envenenamos nuestra tierra y nos inhabilita para la agricultura de la vida, para la agricultura orgánica, que va a valer cada huevo orgánico, cada kilo de carne orgánica, cada kilo de maíz orgánico, 100 veces más que el otro. Entonces, el negocio nuestro, deberían entender nuestros hombres de la política y nuestros chacareros, el negocio no está en producir
cantidad, sino que va a estar en producir calidad. Ese va a ser nuestro negocio. Pero hay que entender esto y explicar esto. Exactamente, a eso iba. Nosotros tenemos que salir y saltar este laberinto en donde los que proponen este laberinto ya tienen controladas las salidas. Entonces, hay una guerra por el trabajo. Justamente Trump con Estados Unidos libra una especie de guerra con China por el tema del trabajo y quiere que las empresas vuelvan a producir en Estados Unidos. Eso está muy claro, que es el tema de la generación del trabajo, pero de generación con valor agregado. Que ahí tiene que ver el tema de la inteligencia artificial en estos momentos que se está empezando a hablar mucho, y más con el tema de la tecnología 5G. La Argentina necesita, nosotros somos 45 millones de habitantes, quizás 48, depende de la inmigración, que somos menos que una provincia china, prácticamente, pero con una extensión que es más grande que toda Europa sacando Rusia, con la plataforma continental, Antártida, Argentina y todo lo que es. Entonces, Argentina, al tener 45 millones de habitantes, 20 millones de trabajadores que pueden realmente trabajar y producir, es muy poca cantidad de gente que puede generar muchísimo valor agregado. Pero para eso se necesita una soberanía política, cosa que no tenemos nosotros, que está cooptado por nuestra dirigencia, como vos decís. Entonces, nosotros, nuestra forma de salir, como vos planteás, es darle mucho valor agregado. Eso es generar riqueza. Porque la gente viene hablando de que tenemos que tener trabajo, y no es un tema de trabajo ya con el sistema que estamos viendo a nivel de tecnotrónica y de tecnología. Tenemos que tener mucho valor agregado. Como decir, los productos orgánicos valen 50 veces más que un producto de la tierra común, con esos fertilizantes y con el Roundup y con todo lo que sabemos, en donde la Argentina se podría proyectar a lo sumo en 3 años en una potencia, porque esto se dinamizaría de una forma escandalosa, en donde empezarían a generar esos nichos de mercados que vos decís, que tenemos todo el mundo para vender, y que están ávidos de productos naturales que Argentina puede exportar, y más con un tema de competencia a nivel de producción que no nos llegaría prácticamente nadie. Si bajamos encima el tema de la energía y ponerle a un precio realmente que la gente pueda, por ejemplo, 50 centavos de dólar, 30 centavos de dólares el litro, ya prácticamente Argentina despega. Pero acá está el tema de China, que China, el taller del mundo, manejado por esta plutocracia, necesita de los recursos de la Argentina para alimentar, justamente, fíjate los últimos datos que están dando de la pesca de los chinos que van a Perú, que van a Chile, en Argentina están depredando la parte del sur, hay un tema de dumping en la Unión Europea con el tema también de la pesca china que está rompiendo el comercio a los españoles. Entonces vemos que el tema acá, la verdadera guerra es la guerra por el trabajo y el mundo que se está cada vez más tecnificando. Para ir cerrando, me gustaría que hagas una síntesis de cómo estás viendo este tema del mundo, hacia dónde va, y cómo ves el tema de Estados Unidos en esta lucha de poder con el mundo global y el mundo que tiene que ver con el proteccionismo que quiere volver a tener Trump en estos momentos para enganchar una parte internacional que puede ser muy bueno que resumas en esto. Mira, vos bien diste en la clave de interpretación, ¿no es cierto? Nosotros, ¿no es cierto?, nos estamos convirtiendo en una colonia china, una semicolonia china. Es decir, somos una colonia inglesa. Ese proceso sería largo de explicar, pero comenzó a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, pero que con unas pinceladas nuestros oyentes lo van a entender. Cuando nosotros restablecemos relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, en Madrid, se llevan a cabo 2 conversaciones paralelas. Las conversaciones oficiales que realizan nuestros diplomáticos y conversaciones paralelas de nuestra dirigencia política con la dirigencia británica, en donde los británicos piden, y el gobierno argentino accede, pide, se entiende, y el gobierno accede, la cordillera de los Andes. Es decir, que se reformen las leyes de minería, los códigos de minería, para que compañías inglesas, disfrazadas de canadienses, disfrazadas de australianas o de otra nacionalidad, ¿cierto?, porque no podían venir con la cara descubierta después de la guerra de Malvinas, se hicieran propietarias de la cordillera de los Andes. Digo propietarias porque ellos, con un nuevo sistema de producción, se comen la montaña, ¿cierto?, la convierten en un barro, una montaña completa, la mezclan con agua y se llevan ese producto a Vancouver, y en Vancouver, con una simple declaración jurada, el lobo dice cuántas ovejas se comió. Ahí el lobo dice, nos comimos 2 ovejas, y
de tanta tonelada de barro había tanta cantidad de oro, no declara si había titanio, no declara si había manganeso, no declara si había tierras raras, ¿está? Es decir, nosotros estamos siendo expoliados por Gran Bretaña. Es decir, si hubiese hoy un argentino con el espíritu de Scabrini Ortiz, ¿está? Nos diría, señores, ustedes están ciegos, pasan elefantes cargados de oro por la 9 de julio, ustedes no lo ven, y ahí estaría la posibilidad de Argentina de tener el capital primitivo para su nuevo despegue industrial y para el restablecimiento de la justicia social. No lo vemos. ¿Está? Por otra parte, tenemos otro sector de la Argentina tremendamente productivo, como es la cordillera de los Andes, que es nuestro mar territorial y nuestra zona económica exclusiva. Esa zona económica exclusiva, que es una pampa azul, ¿está? Que tiene, tiene efectivamente una cantidad de peces por kilómetro como en ningún lugar del mundo, es una pampa azul, está siendo hoy depredada, se entiende, por embarcaciones británicas, por embarcaciones chinas, por embarcaciones japonesas, sin que ningún gobierno de los que ha habido en Argentina desde el periodo democrático hasta ahora diga absolutamente nada. Está absolutamente nada. Y ahí también tendríamos la posibilidad de acumulación de capital, está siendo uno de los grandes exportadores mundiales de pescado. Vitícola. Merluza, te interrumpo. Lo que fuese. Te interrumpo un segundo. Ahí diste justo. Argentina pierde alrededor, lo que estaba leyendo, de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en pesca. Solo en pesca. Bueno, si pudiésemos cuantificar cuánto perdemos, se entiende, en minería, ¿cierto? ¿Cuánto perdemos en pesca? ¿Cuánto perdemos porque lo que se pacta también con los británicos es que los puertos sean privados? ¿Por qué se pacta que los puertos sean privados? Porque si los puertos son privados, se entiende como darle a los ladrones la llave del portón de la cárcel, ¿no es cierto? Claro. Se escapan los ladrones si vos le das la llave del control de la llave del portón de la cárcel. Entonces, por los puertos privados se va entre el 40 y 45% de la producción sojera argentina en negro. Entonces, si uno suma eso, más lo que vos sumaste de la riqueza hitícola, más la minería, la Argentina podría pagar la deuda, ¿está? Terminar, se entiende, con esa cadena que tenemos atada al cuello, acumular capital, ¿está? Para esta industria tecnologizante que yo acabo de nombrar, industria farmacéutica, aeronáutica, producción de satélites, no vender limoncito a Estados Unidos, claro, limoncito también, pero satélites, ¿está? Y ahí encontraríamos la clave de solución a nuestro problema. ¿Por qué? Porque a diferencia de los Estados Unidos, a diferencia de Francia, ¿está? Donde uno alquila un auto y el país está lleno de autopistas. Francia tiene más o menos la superficie ¿no es cierto?, de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Y está lleno de autopistas, y lleno de caminos rurales perfectamente pavimentados con rotonda, y nosotros no tenemos nada de eso. Es decir, si nosotros solamente tuviésemos la misma en la provincia de Buenos Aires, la misma red vial que tiene, se entiende, Francia, ya con eso tendríamos trabajo para toda la Argentina. Está de gente trabajando con grados de formación universitaria y sin grado, porque son los que hacen los trabajos más pesados. Es decir, pero imagínate, nosotros tenemos para hacer eso en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Santa Cruz. ¿Está? Si nosotros estuviésemos dispuestos a reconstruir nuestro sistema ferroviario, ¿está? Tendríamos, entiende, trabajo no solo para la Argentina, no solo para Argentina, sino que vendría inmigración, que la necesitamos, porque, como vos bien dijiste, somos un país despoblado, inmigración de Venezuela, de Colombia, del Perú, ¿sí? De nuestros hermanos que hablan la misma lengua que nosotros, que le rezan al mismo Dios, porque no nos olvidemos que del Río Grande a la Tierra del Fuego hay muchas repúblicas, pero una sola patria. Hay muchas repúblicas, pero un solo pueblo, un pueblo continente. Somos una misma nación. Desde el Río Grande a la Tierra del Fuego somos una nación inconclusa. Nosotros tendríamos posibilidad de darle trabajo a los argentinos y de darle trabajo a nuestros hermanos hispanoamericanos. Es decir, ¿por qué? Porque acá está todo por hacerse. Somos una excepción en el mundo. Una excepción en el mundo por nuestra capacidad de producir riqueza y por nuestra capacidad de producir trabajo. Entonces, aparte, juego entre Estados Unidos y
¿no es cierto?, y China, por el dominio del mundo, nosotros tenemos que hacer nuestra tradicional postura, que fue la postura de Irigoyen y que fue la postura de Perón, que es la neutralidad. Está la neutralidad con una tercera posición que rechace, y ahí estará la reconstrucción de algo que vos nombraste, la soberanía cultural de la Argentina, que es lo que nos falta. Nosotros no nos faltan recursos, Gabriel, para salir de la crisis. A nosotros nos sobran recursos, nos falta patriotismo y soberanía cultural. ¿Qué quiere decir esto, soberanía cultural? Tener una tercera posición para rechazar las dos ideologías de subordinación que hoy tiene la oligarquía financiera internacional, que son, por un lado, el neoliberalismo y por otro lado, el progresismo. Si nosotros recuperamos nuestra soberanía cultural, rechazamos, se entiende, el neoliberalismo, que es una ideología de subordinación, y rechazamos el progresismo, que es una ideología de subordinación, porque con el primero, la oligarquía financiera internacional destruye materialmente a los pueblos, y con el segundo destruye espiritualmente a los pueblos. Entonces nosotros encontraremos el camino de hacer de nuevo una Argentina potencia, pero no solo para nosotros, sino para todos nuestros hermanos hispanoamericanos. Repito, a nosotros no nos faltan recursos ni inteligencia. A nosotros nos falta patriotismo y soberanía cultural, que consiste en rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo y el progresismo y el neoliberalismo. Bueno, realmente este es un cierre espectacular. Como decía el ahí del poder, Bernardo Neustadt, lo dejamos ahí. Realmente te tengo que agradecer muchísimo que hayas estado acá con nosotros. Estamos ya en la hora 10 pasadas. Fue un programa increíble. Te doy gracias por haber participado de este ciclo de entrevistas. Después haremos otra del tema del peronismo, de otro tipo de cosas, de la geopolítica a nivel mundial. Bueno, con vos se puede hablar de muchísimos temas, está clarísimo eso. Así que, Marcelo Gullo, me gustaría que digas si vas a estar en algún lado, si presentás un nuevo libro, qué libros podés recomendar tuyos. Bueno, tenés toda tu audiencia unos minutos para... Sí, voy a dar una conferencia el día jueves, que me ha pedido la agrupación La Brigadier, que se llama Perón es el futuro. Se cumple el jueves, se cumplirían 125 años del nacimiento del general Juan Domingo Perón, ¿está? El día jueves, 8 de octubre. Así que bueno, ahí eso también se va a transmitir, dada la pandemia, ¿cierto? Va a ser una conferencia virtual. Y con respecto a mis libros, vos los has nombrado, ¿no es cierto? La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, que tiene el prólogo de ese gran cientista político que fue mi maestro, el brasileño Helio Jaguaribe, ¿no es cierto? Y que en su oportunidad lo presenté en Buenos Aires y en Rosario con mi otro gran maestro, que fue Alberto Metol Ferré. Después publiqué Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, con el prólogo de Aldo Ferrer. Después, esto que yo denomino mi teoría de la insubordinación fundante, la apliqué al caso argentino y publiqué el libro La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por la independencia del imperio inglés. Y en mi último libro, que lo hemos nombrado en esta entrevista, Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Y ya lo he terminado, pero no se ha publicado y no sabemos cuándo se publicará, un nuevo libro sobre el tema, que para mí es un tema axial, ¿no es cierto?, de esa primera gran fake news de la historia de las relaciones internacionales, que fue la historia de la conquista de América contada por los británicos, es decir, la leyenda negra. ¿Está? No sé el título todavía, porque eso siempre lo charlamos con la editorial, quizás sea Geopolítica y Leyenda Negra, no lo sé, pero bueno, ese libro está por salir, no sabemos cuándo, pero saldrá. Así que bueno, muchísimas gracias a vos, Gabriel, por permitirme, se entiende, expresar mis ideas en este mundo, se entiende, controlado por el pensamiento único, por el pensamiento políticamente correcto. Vos tenés el coraje de realizar esta entrevista y por eso te felicito y te agradezco profundamente de todo corazón. Bueno, muchas gracias y una vez más el agradecido soy yo, Marcelo. Un gusto de haberte tenido aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias y un saludo a toda tu audiencia. Hasta luego. Hasta luego.